La pregunta sería, ¿qué es el deseado de todas las gentes? Bueno, es uno de los libros más importantes, ¿lo creen? De Elena G. White. Y es un libro importante también en su contenido, quiero decir, ¿no? 797 páginas, casi 800 páginas en castellano. Y la obra consiste en una exposición de la vida y las enseñanzas de Cristo. Por eso es tan importante, porque es una presentación magnífica de la vida, pero también de las enseñanzas de Cristo. Comenzó en 1848, noten que el ministerio juvenil de Ellen Harmon había comenzado ¿cuánto tiempo antes? 4 años antes y menos también. Cuando ya las primeras presentaciones de una idea, de un conflicto milenario entre el bien y el mal, cuyo centro es Jesucristo, como solución, aparecía en las revelaciones. Claro que 10 años después, 1858, viene la gran visión. Mañana voy a todavía hablar un poquito más. El tema que me pidió el pastor Maxi para mañana van a ser los libros originales de Ellen White. ¿Cuáles son? ¿Y cuál es su importancia? Esos originales. 1858, la visión del gran conflicto. Lovecraft, Ohio, 1858. Bueno, ahora, es cierto que esa visión es la que dispara la presentación de la vida de Cristo también, pero Ellen White no se quedó solamente con aquello que estrictamente se le mostraba en las revelaciones, sino que pensó en la necesidad de ella misma saber más. Y entonces consultó unos 30 libros de referencia para enriquecer su trabajo. Notan acá un profeta, como decía el hermano, no enriqueciéndose con estudios de la Biblia, pero también de otros autores para poder hacer un trabajo excelente. Y ahí viene alguien que fue la mano ayudadora, imprescindible para este trabajo, una de las secretarias más capaces y más leales y más, qué sé yo. Marian Davis, asistente de Ellen White, desempeñó un papel importante en reunir notas de los escritos anteriores de Ellen White. Ella conocía perfectamente toda la obra escrita anterior y comenzó a reunir materiales de libros, manuscritos, cartas, sermones, diarios. Si yo pudiera explicarles, ella tenía como una mesa de trabajo con recortes, con cosas. Fue armando esa descripción que ya estaba presentada en otros trabajos de Ellen White. Y ahí surge el mismo año de la visión, 1858, surge ya el primer librito sobre esta temática. Se llama Spiritual Gift, dones espirituales, 1858. Y ahí hay en ese pequeño libro 51 páginas dedicadas a la vida y las enseñanzas de Cristo. Qué lindo. En esa primera visión ya. 1876, 1878 se amplía el contenido de esta primera serie llamada Spiritual Gift con otra serie titulada Spirit of Prophecy, el espíritu de profecía. Y ahí Ellen White dedica, de los 4 tomos de esta serie, dedica 2 tomos a contar la vida de Cristo y sus enseñanzas. Ahí aparecen los tomos 2 y 3 de esta serie, nueva serie de estos años que están mencionados acá. En 1883 se publican estos 2 tomos por separado en Europa. Y entonces aparece en idiomas europeos el libro Life of Christ, o sea, la vida de Cristo. Aparece un libro titulado La vida de Cristo, de Ellen White. Por supuesto, en un volumen, ¿no? Con algunos cambios, con algunas inserciones. Para 1892, como algo se contaba aquí, Ellen White estaba en Europa de misionera, bastante delicada de salud en ese momento. No podía, muy delicada, no podía ni levantarse de la cama. Y se preguntaba por qué el Señor me manda tan lejos para no tener salud. Bueno, ese fue un tiempo que ella dedicó a pensar y a escribir.
el deseado de todas las gentes. Ahora, era tanto el material y el deseo de compartir las cosas que no pudo poner todo en el libro. Y eso que tiene 800 páginas. No pudo. Entonces publicó otros libros, voy a hablar mañana un poquito más. El discurso maestro de Jesucristo. Qué magnífico libro. 1896 salió ya el libro El discurso maestro en base al Sermón de la Montaña. Y ahí es un comentario inspirado, magnífico, el Sermón de la Montaña. Y entonces trató de separar las parábolas porque no había manera de ponerlas todas y publicó Palabras de Vida del Gran Maestro. Este que ella donó, Rosana, ¿no? Para las instituciones educativas. Yo le contaba, no sé a quién, le contaba a Maxi o a quién, que 500 ejemplares de esos libros vinieron al Colegio Dentista del Plata, acá en Argentina, y al Colegio de Chile también, otros. Y los pastores y los alumnos salían a vender los libros para solventar las instituciones. Bueno, todo parte de este deseo, ¿no? Bueno, vamos a dejar que Ellen White hable del deseo de toda la gente, es ella misma. Y ella dice, en el deseo de todas las gentes, patriarcas y profetas y el conflicto de los siglos y Daniel y Apocalipsis, existe preciosa, ¿qué? Instrucción. Estos libros deben ser considerados de especial importancia, estos libros. Y debe hacerse todo esfuerzo posible para presentarlos a la gente. O sea, no solo es cuestión de tener el minicentro. Estos libros, de hecho, están en la colección de tapas azules. Pero no es solo tenerlos, sino que compartirlos con otros para que también puedan tenerlos y leerlos. Dice ella los libros mayores. Ella llama los libros mayores porque también tenía libros más pequeños, ¿no? Y patriarcas y profetas, el conflicto de los siglos, deseado toda la gente, deben venderse por doquiera. Acá está la tarea de los colportores. Qué sé yo, uno no puede contar todo, pero qué sé yo tenía 16 años que me mandaron a colportar a Formosa. Yo no había salido nunca de misiones, imagínense. A colportar a Formosa y vendíamos unos libros de salud y el conflicto de los siglos, tomá. El conflicto, ya salíamos a vender. Y ahí me ayudaban algunos hermanos, dicen, vos tenés que decir esto, presentar, fíjate la importancia de este libro. Convencía a la gente de que es un libro importante. Siguiente año al Chaco, ahí a pasar fresco al Chaco. Había alguien de Quitilipi, no sé quién era de Quitilipi. Ahí anduvo por Quitilipi, ¿no? ¡Fua! Ni los lagartos cruzaban la calle. El, ¿de qué le estaba hablando? Sí, no, estoy hablando bien. Entonces era la colección Una luz en el camino en aquel tiempo cuando el pastor Check lo escuchaba todo el mundo. Toda Argentina lo escuchaba. ¿O no? La colección Una luz en camino, cuatro tomos y el deseado de toda la gente. Siguiente verano, Monte Casero, le decía a los chicos cuando venían, acá colporté yo antes de ir a estudiar teología. El deseado de toda la gente. Uno veía, era emocionante, los colportores eran ahí en el Amazonas la misma cosa, no puedo contar eso. Bueno, y uno apilaba los libros así y decía, miren, toda esta pila de libros va a estar en manos de la gente, ellos van a empezar a leer. Uno sabía por todo lo que dice Lenguay que algunos libros dormirán en las bibliotecas, en las casas, algunos se morirán sin leerlos y alguien de la familia lo va a agarrar. ¿No es cierto? Hijos, los nietos, qué sé yo, un vecino. Alguien lo va a tirar y alguien lo va a recoger de la basura. Bueno, perfecto. Estos libros contienen, ¿qué cosa? Verdad para este tiempo. Una verdad que debe ser proclamada por todas partes del mundo. Nada a obstaculizar su venta. La hermana White no es la originadora de estos libros. Dice, estaba promocionando sus propios libros. Ella dice, yo no soy la autora. Ellos contienen la instrucción que durante el periodo de su vida Dios le ha estado dando. ¿Quién es el autor finalmente? El Señor. Contienen luz preciosa y consoladora que Dios ha concedido generosamente a su sierva para ser dado al mundo. De sus páginas esta luz ha de brillar, iluminando los corazones de los hombres y mujeres y conduciéndolos al Salvador. Eso es lo que queremos, ¿o no? Que traigan una luz que lleve a las personas a Cristo. Yo no puedo, repito, no puedo contar. No hay tiempo.
Pero acá, cuando era alumno de lo que es el ISAM, que había un profesor que me sacaba con su Citroën a dar un paseo, y ¿saben lo que hacía? Me leía el deseo de toda la gente. Emilio, sí, y otros también. ¿Vos saben lo que es un profesor, un chico de 14 años, 15 años, desorientado, como todos los... No, algunos están orientados desde siempre, pero no todos. Me sacaba y me leía el deseo de toda la gente. Yo decía, qué tipo raro este, ¿no? Me leía capítulos enteros del deseado. Él lo que quería es que yo conociera a Cristo, es eso. Y hay un impacto, porque vos te produce un respeto, un profesor que te dedica su tiempo para leerte un libro. Vos sos un adolescente. Eh, Uno no se olvida de eso. Había un compañero que me quería leer el conflicto de los siglos, era cobrado el conflicto, ¿no? Me decía, vamos a leer el tiempo de angustia. No, le decía, no, 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 dejá acá, ya tengo suficiente angustia. No. Bueno, ¿de qué es lo que estaba hablando acá? Hay en ellos verdad que para el que la recibe es un sabor de vida para vida. Son mensajeros como silenciosos. Miren qué linda expresión. Mensajeros silenciosos. Sí, sí, claro. En lo pasado han sido los medios en sus manos para convencer y convertir a muchas almas. Muchos los han leído con ávida expectativa. Por medio de su lectura han sido guiados a ver la eficacia del sacrificio de Cristo y a confiar en su poder. Han sido inducidos a encomendar el cuidado de sus almas a su Creador, esperando y anhelando la venida del Señor para llevar a sus amados a su hogar eterno. En lo futuro estos libros han de aclarar el Evangelio a muchos, revelándoles el camino de la salvación. Fíjense la claridad con que lo dice. Este libro ha de mostrar a muchas personas el camino de la salvación, para que ellos caminen también. Un mundo tan secularizado y oscuro, como decíamos. Qué lindo es encender estas luces, permitir que eso llegue. Pregunta, pregunta. La autora, ¿cuántos han leído, cómo agrega? Cuidadosamente, patriarcas y profetas, el conflicto de los siglos y el deseado de todas las gentes. Quiero que todos entiendan que mi confianza está en la luz que Dios ha dado. Permanece firme, porque yo sé que el poder del Espíritu Santo magnificó, habrá sido la verdad y la hizo honorable al decir, este es el camino, andad por él. En mis libros se presenta la verdad robustecida por una así, dice el Señor. Bueno, cuántas cosas. A Dios le agradaría ver el deseo de todas las gentes. ¿A dónde? En el centro Juárez. En todo hogar. Estaría, ¿no? Al Señor le agradaría. No, no a mí o al pastor Max. Qué lindo sería. En este libro está contenida la luz que Él ha dado en su palabra. A nuestros colportores yo les diría, salid con vuestros corazones enternecidos y subjugados por la lectura de la vida de Cristo. Miren, miren qué cosa. Colportores que ellos mismos hayan sentido el impacto del Evangelio de Cristo. Bebed profundamente del agua de la salvación para que sea en vuestro corazón como una fuente viva que fluye para refrescar las almas que están a punto de perecer. Bueno, cuántas cosas, cuántas cosas. Muy cortito, hermanos, porque no queremos abusar de la bondad y de la atención de ustedes. ¿Cómo fue preparado el deseo de todas las gentes? Es considerado por muchos, como decíamos, la obra literaria cumbre de Elena G. White. Para muchos no hay otro libro como El conflicto del siglo. Perdón, el deseo de todas las gentes. El conflicto también, pero acá estamos hablando de... Ella misma presentó las razones en 1895. Ustedes saben que mi gran tema en el púlpito y en privado, con mi voz y mi pluma, es ¿qué cosa? La vida de Cristo. ¿Hace falta discutir esto? ¿Hace falta reafirmar esto? Está tan claro como el agua. ¿Cuál es su gran tema?
Jesús, la vida de Cristo. Como se sabe, Elena de White dedicó un esfuerzo permanente a presentar la vida del ministerio de Cristo con la mayor excelencia posible. Bien, el trabajo del manuscrito demoró 6 años, como decíamos. Cuando la autora se mudó a Australia, recién tuvo suficiente tiempo para terminar el proyecto. El trabajo consistió en reunir, ampliar, completar lo que ya estaba escrito en esta serie, en los artículos, en las cartas, en los manuscritos, etcétera, con la ayuda tremenda de Marian Davis. ¿Vieron lo que escribió Marian Davis acerca de esto? Dice, es lo único que he llevado en mi corazón y despierta la mente de uno al oír hablar sobre este tema. Preparando el deseo de toda la gente esos 6 años, dice, este es el gran tema. Él es el tema. Dice, es el único tema que he llevado en mi corazón. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos a Cristo de esa forma? Que fuera nuestro pensamiento. ¿Qué sería? Por su parte, Elena White escribió, dice, escribo algo cada día sobre la vida de Jesús. Ella con su cuerpo maltratado por la enfermedad en ese tiempo, después se va recuperando. Ahora, a lo menos dice un poquito cada día, poquito cada día. Le preocupaba la presentación de la vida del ministerio de Cristo. Ella dijo una vez, esta semana he podido comenzar a escribir sobre la vida de Cristo. Se sentía feliz porque pudo empezar a escribir finalmente. Dice, oh, cuán insuficiente, cuán incapaz soy de expresar las cosas que arden en mi alma relacionadas con la misión de Cristo. Ella dice, yo no soy capaz. Esta mañana decíamos, qué bendición sería si pudiéramos enseñar como Cristo. Pero imagínense ella cuando quiso escribir la vida de Cristo, dijo, yo no soy capaz de hacer eso. No tengo los recursos, las posibilidades, soy incapaz. Dice, he intentado con dificultad iniciar el trabajo. Es algo muy grande, escribir sobre la vida de Cristo. ¿Y qué diré o qué dejaré de decir? Dice, permanezco despierta de noche rogando al Señor para que el Espíritu Santo descienda sobre mí y permanezca sobre mí. Esa era su ayuda. ¿Cuál? El Espíritu Santo. Señor, yo tengo que hablar de Jesús, pero ayúdame. Dame palabras. Es como algunos de ustedes tienen que predicar, ¿bien? Señor dice, yo no sé. El púlpito, muchas veces digo, es para que el predicador no se caiga, entonces se agarra de acá, para que no se vean las piernas que tiemblan. Muchas veces, así, por más experiencia que tengamos. Pero cuando uno tiene que publicar un libro sobre la vida de Cristo, tremendo. Camino temblorosa delante del Señor, no sé cómo hablar o trazar con la pluma los inmensos temas de su sacrificio expiatorio. Cómo presentar la cruz de Cristo. Cómo presentar el amor de Dios. Cómo escribir para que ese mensaje toque el corazón del lector, que lo atraiga a Cristo. ¿Cómo hacerlo? Solo la ayuda de ¿quién? El Espíritu Santo. Ella clamaba por esa ayuda. Se despertaba en las noches. No sé cómo presentar estos temas con poder viviente, como me son presentados. No sé si notan, ella los había recibido, ella había sido impactada, pero ¿cómo hacer para contárselo a otros? ¿Cómo hacer para que el impacto que ella había recibido la reciban sus lectores? ¿Tiemblo de qué? Temor. No sea que empequeñezca el gran plan de salvación con mis palabras comunes, que lo haga más chiquito. Dice, tiemblo. Mi alma se inclina con temor y reverencia delante del Señor y digo para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién puede hablar de Cristo y describirlo en la plenitud de su amor, en la profundidad de su sacrificio? Y eso pasaba con el deseado. Meses después ella declaró, oh, que Dios avive el entendimiento porque yo soy una escritora deficiente y no puedo expresar con la pluma o con la voz los misterios grandes y profundos de Dios. ¿Qué tal si hubiera sido eficiente? Porque con toda esa deficiencia que sentía, uno lee el deseado y dice, por favor.
¿Dónde vas a leer otra vida de Cristo como esa? Y sin embargo, así se sentía. Qué lindo, ¿no? La humildad del que sabe que no es capaz de representar a Jesús como debe ser. Que me impresiona mucho. Pero bueno, habría más detalles y capaz lo voy a dejar. ¿El orden de los capítulos los decidió Elena White? No, probablemente no. Pero sí ayudó mucho Marian Davis a ver el orden mejor. Pero bueno, aquí les cito a, bueno, Lessing sobre el contenido del deseo de toda la gente. Muchos han opinado, claro que sí, pero bueno, tomemos algunos. Con gozo y de todo corazón acepto el deseo de toda la gente como un libro inspirado. Todos sabemos que es inspirador, sin duda. Bien, es verdad, en verdad, lo conceptúo como la vida de Cristo más espiritual fuera de los evangelios que alguna vez Él le haya dado a su iglesia. Yo creo que no hay otro, dice, fuera de la Biblia misma. Muy, muy difícil, ¿no? Bueno, es interesante el título, el deseado de todas las gentes. Sí. Vamos ahora con el tierra. Ageo 2:8, ¿no? Vendrá el deseado de todas las naciones, que es el título original, ¿no? En la versión Valera antigua decían. Bueno, ¿qué más voy a decir? Leyó a otros autores, decíamos, sí, autores muy conocidos. Decía, cuando escribo sobre la vida de Cristo estoy profundamente conmovido. Me gusta esto. Eh, Tengo un problema porque sé que tengo que terminar, pero es tan apasionante. No, pero me refiero a esto. Dice, yo estoy escribiendo la vida de Cristo y estoy profundamente conmovido. Y dice, me olvido de respirar como debiera. Me impresionó mucho eso. Parecen los enamorados, ¿vieron? Se dan besos, no saben que si es muy prolongado viene la asfixia después, muerte por asfixia. Y el- bueno, pero viste que cuando estás tan concentrado en algo te olvidas de todo. Y dice, se olvidaba hasta de respirar debidamente. ¿No ven acá una persona apasionada por el tema? Pregunto. Olvídense de por ahí algunas cosas a las que le dedicamos mucho tiempo. Créanme. Hemos perdido mucho tiempo discutiendo pavadas. ¿Les parece? Ese es un término teológico, pavadas. No puedo soportar la intensidad del sentimiento que me sobreviene cuando pienso cuánto sufrió Cristo en nuestro mundo. Dice, tengo un sentimiento tan profundo. A veces discutimos si el sentimiento, el sentimentalismo, que qué sé yo. ¿Qué querés que te diga? Si no te conmueve la vida de Cristo, el ministerio y la cruz de Cristo, no te conmueve nadie. Yo a veces le comparto a los alumnos cosas muy simples. Mi madre solía decir, yo así, hay muchas cosas que no entiendo, pero la cruz de Cristo tampoco. ¿Quién entiende el amor de Dios? El deseo de toda la gente es, ¿qué querés que te diga? Es como una caricia. Es como entrar en la presencia del Señor. Un poquito descorrer ese velo. Y saben qué, apartarnos un poco de las cosas de este mundo de las cuales estamos bastante hartos. Hay tanta cosa que distraen la atención, que nos dejan más vacíos que antes. No te va a pasar eso con el deseo. ¿Cuánto han pasado? ¿Qué sé yo? 50 años de aquella vez que me leían el deseo de toda la gente. Yo lo puedo recordar hasta hoy, perfectamente. En fin, ¿dependió Elena de White de otros autores? No, simplemente enriqueció. No puedo hablar de esto porque no tengo tiempo. Solo esto. Ellen White formalmente tenía muy poca educación, solo tercer grado.
pero fue una lectora tremenda toda la vida, una gran autodidacta. Y leyó mucho sobre la vida de Cristo, porque había cosas de la geografía, de las costumbres, de la cultura, de la religiosidad de ese tiempo que ella no sabía. Y que no necesariamente están claramente dichas en las visiones. ¿Está bien? Y ella dijo, yo tengo que hacer de este libro lo mejor. Voy a leer, 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 para ver si puedo enriquecer. ¿Dependió de esos otros autores? No. No. ¿Trató de plagiar y de engañar? No, ha sido acusada 1000 veces. ¿Por qué no? Porque esos eran libros que todos conocían, estaban en las bibliotecas. Ella recomendaba la lectura de esos libros. Pero si en algo podía servir para que ella lo exprese mejor, lo diga mejor, lo cuente mejor, describa mejor el contexto histórico y geográfico y social y político y de lo que quieran, ella lo iba a usar. Porque después de todo, la inspiración no es solo un contenido, es un mensaje que va a llegar al corazón. Y eso se ve claramente en el deseado de todas las gentes. Se ve. ¿Por qué le exigimos a Ellen White lo que no le exigimos a Lucas y a otros? Elena de White atribuyó a la obra al Espíritu Santo el contenido de esos libros que trazan la historia de la gran controversia y pregunta, ¿cuántos han leído cuidadosamente el deseo de toda la gente? Dejo, hermanos, simplemente porque no hay tiempo para todo. Pero me quedo con lo que decía esta mañana. Queda el desafío de apreciar el contenido del deseo de toda la gente. Instructivo e inspirador. Y realizar lo que uno de nuestros colegas llamó la lectura perpetua. A mí me pareció alguna vez que el camino a Cristo valía la pena leerlo perpetuamente. Y entonces terminé, lo leí 15 veces. Puedes leerlo 15 veces, 30 veces, siempre vas a terminar de aprender, pero más que de aprender, a encontrar los pasos que te llevarán a Jesús. No saben ustedes cuántos chicos les he dicho, te sentís lejos de Dios, no te sentís espiritualmente bien. ¿Por qué no tomás la Biblia, el camino a Cristo? Léete un capítulo por día. Ahí el pastor Germán después les va a hablar de un plan de 15 minutos, ¿no? ¿Quién no tiene 15 minutos? Como decíamos la otra vez, antes nos decían, ¿querés acabar con la escasez de tiempo? Apaga el televisor. Ahora yo diría, apaga un poquito el celu, ¿sabes cómo te va a sobrar el tiempo? No vas a saber qué hacer con tu tiempo. 15 minutos. Léete el camino a Cristo, léete el deseo de toda la vida. Ojalá, como dijera Ellen White, sería tan bueno, dediquemos 1 hora por día. En la medida en que nos miremos en el gran modelo, nunca nos sentiremos, como lo que va a hablar el pastor mañana, perfectos, pero sí sentiremos el amor de Dios, y su perdón y su gracia. Eh, Pido al Señor que no, el concurso es casi una excusa en realidad, pero qué lindo sería dedicar un tiempo a pensar en Jesús, en su amor infinito, en su salvación tan grande. Yo lo necesito, ustedes también lo necesitan. Dedicar un tiempo. Recién estaba pensando en 2 de Timoteo 2:8, termino. Le decía, cuando ya después de haberle dado tantos consejos, Pablo a Timoteo le decía, acuérdate de Jesucristo.
¿Qué consejo, no? Dice, acuérdate de Jesucristo. ¿Y cómo te vas a acordar si nunca piensas en Él? ¿Cómo hacer para que saquemos un poquito los ojos de tantas pantallas? O si quieren usar las pantallas para tener acceso a estas cosas. Hoy todo el Centro Juárez está acá. Toda la Biblia, todas las versiones, todos los libros, todo está. Pero yo diría, el deseado es una manera, no es la única. Una manera. Para que el consejo de Pablo a Timoteo, joven, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Una pregunta, pastor. Eh, Tengo entendido que no se tradujo los 62 libros de la hermana Joya al castellano, ¿puede ser? ¿Y por qué? Sí, No, ¿cuál es 62? O sea, sus libros. sí, Ok, hablemos de traducción en general, ¿no? sí. Los libros, depende de qué estemos hablando. Los libros originales, voy a hablar mañana, voy a presentar la lista. ¿Cuáles son sus libros originales? Está todo traducido eso. Sí. Y de todo el resto que escribió en formato de libro, está todo traducido, excepto cuando una serie ella misma lo ampliaba y a veces se tradujo la última ampliación, por decir así. Para ahí algunos, pero son muy escasos. Casi no hay ninguna cosa que no esté traducida. Y hoy, ¿qué querés que te diga? Agarrar el celular, poner plic y aparecen en chino básico. Una consulta, pastor. ¿Se puede utilizar los escritos de Elena de White en algún sermón? Sí y no. A esta hora somos claros para hablar. Ella dijo una vez, la Biblia y la Biblia sola debe escucharse en nuestros púlpitos. Eh, que prediques la palabra, dice. ¿Se puede usar? Sí, con moderación. ¿Eh? Correcto, pero digo con moderación, con cosas bien elegidas, ojalá positivas, de las tantas que hay. Hay un incidente que una vez se acercó uno de los hermanos de aquel tiempo, un predicador, y le dijo, hermana White, yo estoy predicando de los testimonios. Dice, cada vez más los uso en mis sermones. Y ella le dijo, hermano, predique la Biblia. Esa es su palabra, ¿yo qué puedo agregar? Ahora, ¿pueden enriquecerse los predicadores leyendo los libros de Espíritu de Profecía a preparar sus sermones? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Léelos, estúdialos, compara y enriquece tu sermón, pero a la hora de predicar, abre la Biblia y predica la Biblia. El White te va a ayudar a tener un enfoque espiritual y adecuado, ¿no? Ahora, esos sermones con la parva de libros, esos sermones, como decía el pastor Plesia, ¿no? Los sermones, ¿cómo eran? Ya lo he contado. Pastor Plesia decía que hay tres tipos de sermones, ¿no? Decía, están los sermones cristocéntricos, esos son los mejores, ¿no? Y están los diablocéntricos. Sí, no, seguro, seguro. Y decía, están los sermones palocéntricos. Dice, aquel que repartía garrotes, ¿sabe cómo, no? ¡Pah! ¡Pah! Esta hermana está sonriendo, vamos a pegar a ¡pah! Y lo peor es que les tiran con esos libros. Con esos libros se los tiran por la cabeza. Y después se pregunta por qué la gente no sé, tiene cierta reticencia. Mis mensajes son de reprensión, decía mi padre, por eso se explicaba por qué no lo invitaban más, ¿no? Si ustedes van a tener el enfoque de lo que hemos estado diciendo, ¿no es cierto?
¿Cuál es el centro de su mensaje? Cristo y la Biblia. Entonces, ¿tienes la Biblia? Pues abre la Biblia y predica de Cristo. Si Elena de White te puede ayudar en eso, todo el tiempo que puedas dedicarle será bien invertido. ¿Se puede usar? Sí, con moderación, con prudencia, con sabiduría. Ahora, a veces estás leyendo algo de Elena de White y dice, esto está tan bueno que no puedo dejar de citarlo. Un párrafo ahí, por acá, por allá. Claro. Exactamente. Gracias, hermanos. Vamos a dejar por acá por hoy. Mañana seguimos.